Hola, soy Andrés Díez Herrero, investigador en el Instituto Geológico y Minero de España, y desde la organización del Geolodía 2021 me han pedido que os explique cuál es la labor de las geólogas y los geólogos en el estudio y prevención del riesgo de inundación. Lo primero de todo, tenemos que saber qué es una inundación, que según el diccionario de la Real Academia Española es la acción o efecto de inundar. E inundar es cubrir los terrenos y a veces las poblaciones por el agua. Según esta definición, una inundación puede ser de muy distintos tipos, tanto natural como provocada por el hombre o artificial, y dentro de las naturales pueden ocurrir tierra adentro o en la costa y el litoral de mares, lagos y océanos. Pero cuando todos pensamos en inundaciones, inmediatamente nos viene a la cabeza un río, un arroyo, una rambla, una riera desbordándose. Es lo que se llaman las avenidas o riadas. Según el perfil ambiental de España del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las inundaciones son el desastre natural que produce un mayor número de víctimas mortales en España. Nada menos que más de 300 personas han fallecido en los últimos 25 años en nuestro país. El reparto de estas víctimas como consecuencia de las inundaciones está concentrado especialmente en la costa mediterránea, pero también hay eventos sueltos en el interior del país que concentran más de una decena de víctimas mortales. Las consecuencias económicas de las inundaciones en España han supuesto en los últimos 30 años más de 12.000 millones de euros en pérdidas y para los siguientes 30 años se va a duplicar, incluso a alcanzar cifras superiores. Esto supone unos 800 millones de euros al año de media y para el Consorcio de Compensación de Seguros las 3/4 partes de las indemnizaciones por riesgos extraordinarios. Para saber dónde y cuándo se va a producir una inundación es necesario analizar el riesgo. Y analizar el riesgo es descomponer el riesgo en sus partes elementales. Las partes elementales del riesgo de inundación, como cualquier riesgo natural, son la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. La peligrosidad es la capacidad que tiene una inundación de producir daño, por el calado, por la velocidad, por lo que es capaz de arrastrar. La exposición son las personas o los bienes materiales que están mostrados o que están en situación de ser afectados por ese peligro. Y por último, la vulnerabilidad es la fragilidad intrínseca de esas personas o de esos bienes materiales o flujos de servicios. Para estudiar la peligrosidad de inundaciones, las geólogas y los geólogos utilizamos diferentes tipos de métodos, programas informáticos y técnicas de estudio. Fundamentalmente son 4 los grupos. Los métodos botánicos, que son preguntar a las plantas cada cuánto tiempo va a haber una inundación. Los métodos históricos, que es leerlo en los documentos. Los métodos hidrológicos, que preguntamos tanto al agua de lluvia como al agua que circula por los ríos y los arroyos. Y los métodos geomorfológicos o geológico-geomorfológicos, que es preguntar a las rocas y las formas del relieve. Los métodos geomorfológicos, por lo tanto, parten de la realización de unos mapas detallados de los distintos elementos y formas que generan las inundaciones en los ríos y sus márgenes, y que nos permiten saber qué zonas se inundan con más frecuencia y qué zonas con menos frecuencia, y cómo es de virulento o de severa la inundación en cada zona. También estudia la geomorfología el arrastre de rocas, arenas y limos que se produce durante las inundaciones. Veamos un ejemplo. Esta caseta, estamos en el Pirineo de Huesca, es empleada por los pastores para refugiarse durante las tormentas junto con el perro y el ganado. En los años 70, un investigador histórico del CSIC hacía su tesis doctoral sobre el obispado de Jaca y estuvo buscando en este entorno la situación de un antiguo monasterio llamado San Adrián de Sassau o de Sasabe. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al excavar en torno a la caseta que empleaba el pastor, lo que se encontró es que en realidad no era una caseta, sino la parte superior de la nave de la iglesia del monasterio de San Adrián de Sassau, que había quedado enterrada por una avenida que arrastró gravas, arenas y limos y que había rellenado la iglesia y el monasterio hasta la altura de la mitad de la ventana de la nave principal.
Por eso, cuando se hacen estudios de inundaciones, además de simular la circulación del agua destilada, hay que tener en cuenta que la inundación puede arrastrar multitud de fragmentos de roca, ramas y árboles, como estos que vemos en este vídeo de las laderas del monte Fuji en Japón. Esos restos de gravas, arenas y limos muchas veces quedan depositados en las márgenes, en la llanura de inundación, o bien en cuevas y abrigos situadas en las márgenes del río, y nos permiten reconstruir la historia de las avenidas que han ocurrido en ese sitio. Veamos otro ejemplo. Estamos situados al oeste de la ciudad de Segovia, en el valle del río Eresma, una vez superada esta ciudad. En esta zona se sitúa el yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino, donde vivieron neandertales entre hace 45.000 y 40.000 años. En la base de los niveles de ocupación arqueológico se sitúan un conjunto de arenas, limos y arcillas en las que pueden reconocerse estructuras sedimentarias como rizaduras de corriente, laminaciones cruzadas y otra serie de estructuras que nos permiten reconstruir que fueron depositadas durante grandes inundaciones ocurridas hace 50.000 años. A partir del estudio de estos sedimentos, su altura y su granulometría, hemos podido deducir la velocidad de la corriente y el calado y profundidad que alcanzaron esas inundaciones con aplicaciones para el diseño y dimensionamiento de estructuras, por ejemplo, los órganos de desagüe y aliviaderos de las grandes presas. También la vegetación de la ribera de estos ríos y arroyos, cuando se producen inundaciones, sufre daños. El transporte de gravas, arenas y fragmentos de ramas choca con los troncos de los árboles y produce heridas. Y esas heridas quedan registradas en la secuencia de anillos de crecimiento del árbol o bien del arbusto. De forma que cuando se talan algunos de esos árboles se pueden reconocer internamente las cicatrices y heridas que produjeron las riadas del pasado. Muchas veces, cuando no se talan, es necesario perforar con barrenas Pressler que no dañan al árbol y obtener la secuencia de anillos mediante unos testigos de madera que son convenientemente cortados, pulidos y estudiados a lupa y microscopio para medir la anchura de los anillos y los momentos en los que se producen bruscos cambios de la anchura por decrecimiento o por aumento del crecimiento. Esos momentos muchas veces pueden corresponder a avenidas que sufrió el árbol en el pasado y nos permiten conocer con qué frecuencia y periodo de retorno ocurren las riadas en ese río en cuya margen está el árbol. Y esto, junto a la altura de esos descortezados, nos permite reconstruir qué caudales llevó el río en el pasado y con ello aplicarlo al diseño de los trazados de infraestructuras como los caminos para que no pasen por zonas peligrosas para ser arrastradas las personas. Las geólogas y los geólogos también tienen mucho que aportar en las medidas predictivas, preventivas y correctoras, hasta el punto que la selección de las medidas óptimas, el tamaño y el dimensionamiento de las mismas tiene mucho que ver con las actividades que se realizan por parte de los especialistas en ciencias de la Tierra en el estudio y prevención del riesgo de inundación. Si os interesan estos temas, os recomiendo cualquiera de estas dos obras. La primera de ellas es un libro que podéis descargar gratuitamente en PDF en la página web del Instituto Geológico y Minero de España. El segundo es un capítulo de libro publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por mi parte, nada más. Solo agradeceros vuestra atención y esperar que os gusten estas temáticas sobre las cuales podéis encontrar más información en la página web www.inundacion.es. Un saludo y hasta luego.